Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Lapertosa, soy la especialista de educación de AFS en Australia, así que estoy en Australia, son las 7 de la mañana acá, y voy a ser la anfitriona del día de hoy. Les damos la bienvenida a todos, desde todos los rincones de Latinoamérica, y también sé que de España. Ahora vamos a mirar dónde estamos todos, a la Semana Iberoamericana de Educación Global, organizada por AFS Programas Interculturales, y ALEI, que es la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural, conformada por los países de AFS de Latinoamérica, y también nos apoya AFS Intercultura España. El panel de hoy es el panel de ministerios, desafíos y oportunidades de los sistemas educativos ante un contexto inesperado. Creo que nunca el sistema ha estado tan desafiado como en estos últimos meses, así que seguramente va a ser una charla interesante. Contamos con la presencia del ministro de Educación de Uruguay, Pablo da Silveira García, y la ministra de Educación de Guatemala, Claudia Ruiza Casasola de Estrada. Muchísimas gracias a ambos por estar. AFS es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y de base voluntaria, que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural, principalmente a través de nuestros programas de intercambio, que por supuesto en este momento están detenidos, pero también aportando herramientas y oportunidades a docentes, familias y jóvenes en contextos educativos para desarrollar las habilidades necesarias para el siglo XXI. AFS está presente tiene programas con más de 100 países, todos los años tenemos aproximadamente 12.000 participantes, lo que hace que hace 70 años que estamos operando y tenemos medio millón de ex participantes de AFS. Y tenemos alianzas con 5.000 comunidades educativas y más de 100 educadores en todo el mundo. Y por supuesto somos una organización de base voluntaria con 50.000 voluntarios apoyando nuestros programas. Muchos de ellos están conectados en este momento y disfrutando también de las actividades esta semana. Un par de detalles antes de empezar. Primero quiero agradecer a todos los que nos están apoyando esta semana, a la Universidad KS, al Instituto Tony Blair, a la Barkey Foundation, o a la Fundación Barkey en español, que lo tenemos acá Agustina, su directora en Latinoamérica, a la Casa del Centro Ana Frank, la Asociación de Colegios Privados de Guatemala y Empresarios por la Educación de Guatemala. Ha habido una gran participación de gente de Guatemala esta semana, lo cual es maravilloso. Y tenemos el apoyo en habernos declarado de interés educativo esta semana también del Ministerio de Educación de Neuquén, de Tucumán y de San Juan en la República Argentina. Así que estamos muy agradecidos por el apoyo a todos ellos. Bueno, tenemos aproximadamente 600 participantes conectados. Un par de detalles sobre Zoom que quiero compartir sobre la plataforma. Alguno preguntaba si todos los micrófonos y las cámaras están silenciados, a excepción de los panelistas. Hay una función para levantar la mano y hablar, pero no la vamos a usar. O sea que si ponen la manito y no los activamos, es porque no estamos usando esa función. Si quieren hacer comentarios, les pido que pongan en la caja de comentarios o en el chat. Y si quieren hacer preguntas para que Agustín las pueda compartir con los ministros más tarde, que usen la caja de preguntas y respuestas que van a encontrar en su panel de Zoom también. Perfecto. Y esta sesión va a estar grabada para compartir con los que no han podido asistir y con los que han asistido también. Les pido por favor que no compartan direcciones de correo en el chat. Cuiden su privacidad. Si necesitan algo de nosotros, pueden mandarnos un email a institucional@fs.org, donde con gusto les contestaremos. Perfecto, creo que eso es todo por ahora. Ahora, dos preguntitas más antes de que empecemos. Queremos saber desde dónde se están conectando y a qué se dedican. Les tiene que haber aparecido en las pantallas dos preguntas. Una que es desde dónde se conectan. Como hay tantos países, tratamos de organizarlos. El Cono Sur, América Central o Caribe, región andina o España y otros países de Europa. O como yo en Australia, no hay opción para mí. ¿Y cuál es su rol o ocupación? Docente, voluntario de AFS o de otra organización, estudiante, representante de universidad o de gobierno, y si es cualquier otra opción, pueden compartirlo en el chat. Son vicedirectores. Perfecto. Les doy unos segunditos para que contesten las dos preguntas y la compartan, y vamos a compartir los resultados en unos segundos, así todos sabemos quiénes estamos hoy en esta llamada. Hay varios vicedirectores, subdirectores, perfecto. Cami, ¿tenemos los resultados para compartir? Becario del CONICET de Argentina, bienvenido.
No teníamos la opción investigador. Perfecto. El 57% es de América Central y del Caribe, y el 31% del Cono Sur. Me parece que habla de los ministros que tenemos hoy acá presentes. El 75% de las más de 600 personas que tenemos hasta ahora son docentes, pero tenemos algunos estudiantes y representantes de institución gubernamental. Perfecto, bienvenidos a todos. Perfecto, y antes de empezar les quiero presentar a nuestro moderador del día de hoy, que es Agustín Porres. Ahí está. Agustín Porres es el director de la Fundación Barclay para Latinoamérica, con oficina en Argentina. Agustín ha trabajado durante muchos años en el sector público en Argentina como funcionario del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Seguridad Social. Antes de unirse a la Barclay Foundation, Agustín fue director de la Fundación Formar Hub, una organización sin fines de lucro que apoya enfoques innovadores de educación entre América Latina y los Estados Unidos. Tiene una maestría en políticas públicas con especialización en educación de la Escuela McCord de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, Washington. Tiene un posgrado en política, gobierno y administración en la Universidad Católica de Argentina, con una certificación docente en filosofía. Y Agustín es un amigo y un apasionado de la educación ante todo, así que Agustín, te cedo la palabra para que puedas presentar a los ministros y empezar este panel. Bienvenido. Muchas gracias, Marcela, por la generosa presentación. Un gusto y un saludo para todos los que nos acompañan hoy. Si miro ahí, creo que los veo en esto de encontrarnos virtualmente, porque miraba las caritas que tengo al costado. Es una alegría encontrarnos hoy y tener esta posibilidad de conversar con los ministros, a quienes les agradecemos especialmente su tiempo, porque sabemos la cantidad de urgencias con las que están lidiando a diario, así que es muy valioso este espacio. Y queremos que sea una conversación, queremos que sea una oportunidad de preguntarles cómo están llevando este tiempo, qué estrategias están implementando. Nos acompañan hoy, como veíamos recién, un montón de docentes de toda la región, con lo cual también queremos escuchar de ustedes consejos para los docentes, ustedes que están cerca y que tienen muchas experiencias cercanas, que nos puedan ayudar con eso, y también que sea una oportunidad de escuchar la voz de maestros de la región. Y por eso digo que sea una verdadera conversación. Es un gusto presentar a Pablo da Silveira y a Claudia Ruiz de Guatemala y de Uruguay, pero no voy a irme a sus papeles, a sus títulos, que son muchos, ambos son doctores, porque me da gusto presentarlos diciendo que ambos son docentes y que trabajan y conocen esta profesión a la perfección. Y nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en su vocación docente, además de su vocación de ministros y de estar hoy liderando sistemas educativos. Por eso quiero empezar con una pregunta más informal para ambos y preguntarles quién fue para ustedes su mejor maestro. Digo, quienes elegimos la carrera docente, sin duda que alguien o más de uno nos inspiró en el camino a hacerlo, con lo cual, si nos pueden compartir ustedes, comenzando por Claudia, ¿quién fue tu mejor maestra o maestro en tu trayectoria educativa? Muy buena tarde a todos, muchísimas gracias por esta invitación, un cordial saludo a todos los docentes y a toda la audiencia de este panel. Bueno, la mejor inspiración docente, mi familia es una familia de docentes, pero me impactó mucho la maestra que me dio primer grado en mi natal Puerto Barrios Izabal, la profesora Amelia de Tablada, quien fue quien con mucho cariño cogió mi mano para enseñarme a escribir las primeras letras. Así es de que ella es una de las personas que me inspiró para poder iniciar esta carrera de magisterio. Muchas gracias, Claudia. Pablo, ¿quién fue para vos tu mejor maestro o maestra? Hola Agustín, un gusto estar en contacto contigo y con la ministra y con todas las personas que nos están siguiendo. Si tengo que pensar en eso, pensaba mientras hacías la pregunta, me surgen dos nombres. Uno es el profesor Carlos Pareja, un profesor uruguayo que me marcó mucho cuando yo estaba haciendo mis estudios de grado en la universidad. Me marcó de muchas maneras, pero tal vez la principal fue que me transmitió la pasión por
ocuparnos de los asuntos y de los temas sustantivos, no irnos en cuestiones laterales. Los tecnicismos son importantes, pero son importantes para hablar de lo que importa. La erudición es importante, pero no para exhibirla, sino para movilizarla cuando es pertinente y hablar de lo que importa. Era un apasionado de los grandes temas, de los grandes problemas, y le conseguía transmitir muy bien eso a sus estudiantes. Y el segundo fue y eso no es raro, creo que le pasa a mucha gente, fue mi director de tesis. Philippe Van Parijs, un filósofo muy distinguido de nacionalidad belga, que me transmitió la importancia de muchas cosas, pero creo que la más importante de todas, que aplico hasta hoy y que le recomiendo hasta hoy a los más jóvenes, es leer a aquellos con quienes uno está en desacuerdo. Si solo leemos y si solo escuchamos a los que piensan como nosotros, andamos en loop, damos vueltas sobre las mismas cosas, confirmamos lo que ya creíamos bueno, no vemos los lugares en donde hay debilidades o lagunas en nuestras propias convicciones y finalmente nos empobrecemos. Los que más tienen para enseñarnos son aquellos con los que discrepamos. Muy bueno, muchas gracias. En este tiempo de pandemia, que en nuestros países estamos reconociendo mucho a los médicos y a los enfermeros, también es importante reconocer a los maestros, y ustedes lo hacen con su trabajo, pero creo que esta mención, que es muy personal, porque es quien marcó su historia, es una forma de agradecerle a ellos y agradecerle a todos los que hoy están frente a las aulas o frente a los chicos de manera virtual, en el caso de Uruguay ya de manera presencial en algunos casos. Así que queremos también con este encuentro celebrar lo que están haciendo los maestros. Y por eso, pasando de esas experiencias a aprendizajes, ¿no? Nuestra preocupación, quienes estamos en educación, es que los demás puedan aprender. Y la pandemia nos dio una oportunidad a todos de aprender y nos hizo las cosas más claras. Algunas que antes no teníamos tan claras, hoy las vemos de frente. Con lo cual, les quería preguntar a ustedes, ¿qué han aprendido, algún aprendizaje de estos 2 meses que llevamos de pandemia? Si querés, Claudia. Bueno, realmente los aprendizajes han sido muchos. Primero tuvimos el desafío de reinventarnos y de ir recorriendo un camino en el menor tiempo posible. Teníamos que dar respuestas en el corto plazo. Y en ese sentido, hemos tenido la oportunidad de entrar a un proceso de modernización de la plataforma del Ministerio de Educación para fortalecer las capacidades principalmente de los docentes y poder iniciar procesos para acreditar las competencias digitales de los maestros. En esta oportunidad de innovación a través de nuestra plataforma, hemos trabajado un blog educativo con el apoyo del consorcio de universidades en lo que corresponde principalmente al fortalecimiento de las competencias docentes y a los consejos que se les puede dar a los docentes desde el marco de la atención a distancia. También hemos fortalecido una biblioteca virtual, hemos hecho el lanzamiento de una revista digital para maestros. Hemos trabajado un programa que se llama Aprendo en Casa, y este programa que nos dio la oportunidad de posicionarnos en la televisión, en la radio, para llegar a las comunidades más lejanas, en 9 idiomas mayas, en 9 idiomas nacionales. Hemos tenido también la oportunidad a través de los medios escritos de fortalecer la lectura. Iniciamos todo el proceso de una propuesta curricular para atención de la emergencia, y todos los demás programas fueron desarrollados partiendo de esa adecuación curricular. Y pues hoy tenemos toda una innovación con 4 horas y media de televisión a través de una donación, 15 estaciones de radio, y también estamos mandando guías impresas en idiomas nacionales al interior del país para poder atender a los de las comunidades más lejanas. Todo esto obviamente también nos
obligó en el corto tiempo a tener las mejores estrategias de coordinación con la cooperación y los organismos internacionales, con los grupos de empresarios, y hemos podido tener alianzas muy rápidamente que nos han permitido responder a la niñez guatemalteca. Creo que uno de los grandes logros también es el haber resuelto la alimentación escolar en el menor tiempo posible. Quiero decirles que tenemos instalada una mesa técnica nacional, departamental y municipal en atención a la emergencia, y esto nos ha hecho que en tiempo récord estemos llegando con alimentos a las casas de los niños. Y estas mesas están compuestas por la dirigencia magisterial, por las autoridades educativas y las autoridades municipales también, que hace que aunque tengamos un cordón sanitario en el municipio, podamos responder en la tarea de educar y también de llevar la alimentación de los niños. La innovación a través de un seguro escolar, seguro médico escolar en tiempo de pandemia, también es otra de las respuestas inmediatas. Y bueno, pues hemos dado respuesta muy rápidamente en acompañamiento principalmente de UNICEF, que nos ha dado un excelente acompañamiento técnico y también de donación, que va haciendo que los esfuerzos de los maestros, autoridades educativas y la instancia municipal podamos estar integrados para atender este desafío que hoy, que no habíamos tenido, ni creo que son oportunidades que nos ha permitido esta emergencia atender. Hoy estamos con calendarios bastante ajustados, pero estamos respondiendo de acuerdo a lo que se va demandando. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a volver durante la conversación sobre muchos de estos puntos, sobre las alianzas, sobre esto de reinventarse. Creo que los dos, con quien tenemos la suerte de compartir hoy, tanto Pablo como Claudia, se prepararon mucho para estar donde están, pero creo que jamás imaginaron liderar ministerios en un momento como este, con lo cual también queremos aprender de esta reacción. Por eso, Pablo, te pregunto a vos, ¿qué aprendiste en este tiempo? Bueno, la situación es exactamente la que describís. A nosotros nos coincidió la llegada de la pandemia con la llegada de un nuevo gobierno. Nosotros nos instalamos el 1 de marzo y el 13 de marzo aparecieron los primeros casos en Uruguay, con lo cual un montón de hermosas planificaciones que teníamos hechas duermen en los cajones esperando un mejor momento, y al mismo tiempo rápidamente iniciamos cursos de acción que no estaban previstos en el momento de empezar el gobierno. Yo creo, en línea también con lo que decía la ministra, que los principales aprendizajes que hemos hecho en estos meses tienen que ver con el vínculo entre educación a distancia y educación presencial, y los mejores manejos de la educación a distancia. Un poco de contexto, Uruguay siguió un camino propio respecto de cómo encarar la pandemia, un poco diferente del que se ha seguido en otros países. Nosotros sabíamos, cuando nos preparábamos para asumir el gobierno, que era muy probable que nos tocara enfrentar el coronavirus. Nunca pensamos que iba a ser tan rápido, nos imaginábamos que en mayo, junio podían aparecer casos y no que iban a aparecer a las 2 semanas de haber iniciado el gobierno, pero estábamos atendiendo mucho a lo que pasaba en los países europeos en ese momento, que ya empezaban con el crecimiento exponencial de casos, y la principal conclusión a la que habíamos llegado y que condicionó todas las decisiones posteriores, es que la pandemia del coronavirus era un tren al que no había que dejarle que tomara velocidad. Si tomaba velocidad, después era muy difícil pararlo. Entonces definimos una estrategia de cortafuegos tempranos. Actuamos con muchísima rapidez y con muchísima energía. Cuando solo había 4 casos diagnosticados en todo el país,
suspendimos todos los espectáculos públicos. Y cuando había 6 casos diagnosticados en todo el país, suspendimos las clases en todos los niveles de la enseñanza. Como parte de esa estrategia de cortafuegos temprano, atrás de la cual había 2 objetivos. Una era que de todas maneras queríamos evitar el confinamiento obligatorio. No queríamos llegar a tener que aplicar el confinamiento obligatorio porque era una línea de acción que no nos gustaba por muchas razones. Quien obliga a la gente a quedarse en casa, quien obliga a cualquier cosa, luego tiene que controlar y eventualmente tiene que reprimir, y la idea de terminar encarcelando personas porque salían de su casa era una idea que no nos gustaba para nada y que queríamos evitarla. Por eso apostamos a una combinación de cortafuegos temprano y apelaciones a la responsabilidad de la población, y de hecho ha dado resultado. Nunca tuvimos ni un solo día de confinamiento obligatorio. En este momento llevamos 2 meses y medio de pandemia. Los cálculos que se hacían al inicio eran que en este momento íbamos a tener entre miles y decenas de miles de personas cursando la enfermedad, y en los hechos tenemos menos de 150 personas que están cursando la enfermedad. Estamos consiguiendo tener extremadamente controlado la expansión del virus. De hecho, estamos reduciendo desde hace muchas semanas la cantidad de casos. Ahora, el segundo objetivo era, cortábamos rápidamente las clases para tratar de que el tiempo de suspensión de clases fuera el más corto posible. Y de hecho venimos desde hace un mes en un proceso de reinicio de las clases. Y en el medio entre el momento que las suspendíamos y el momento en que pudiéramos reiniciarlas, había una apuesta muy grande a la educación a distancia a través de plataformas informáticas. En los últimos 12 años, el Uruguay hizo una inversión muy grande y un esfuerzo muy grande por asegurar conectividad en todas las escuelas del país. No es estrictamente todas, pero es un porcentaje altísimo que supera el 90%, y por distribuir laptops en todos los escolares. Esa era una experiencia sobre la que se venía trabajando hacía 12 años. Se había desarrollado mucho la base tecnológica, se había desarrollado mucho material pedagógico para ser utilizado a través de esas bases tecnológicas, pero desde hacía una década había un problema, y era que las tasas de utilización eran muy bajas. Había una gran estructura instalada, había una inversión de más de $500 millones realizada, y sin embargo las tasas de utilización eran muy bajas. Bueno, en cuanto se suspendieron las clases como consecuencia de la pandemia, en cuestión de poquísimas semanas, la tasa de utilización de esas plataformas informáticas se multiplicó por 12, y un porcentaje inmenso de los alumnos y un porcentaje enorme de los docentes que hasta ese momento habían tenido poco contacto con esta base tecnológica pasaron de pronto a usarla. Esa es una enseñanza a la que estamos dando mucha importancia, y es que con mucha frecuencia tendemos a pensar estas cosas desde el lado de la oferta, y nos quedamos muy conformes con las soluciones que diseñamos y con las inversiones que hacemos y con los esfuerzos tecnológicos que desarrollamos, pero le prestamos demasiado poca atención a las necesidades sentidas por la población a la que queremos llegar. Y la apropiación de todos esos recursos tecnológicos solo se produce en forma masiva cuando articulamos con esas necesidades sentidas, que es exactamente lo que pasó en Uruguay. Conseguimos en pocas semanas lo que no habíamos conseguido en una década, porque apareció una necesidad que los alumnos y los docentes sintieron como propios, y ellos se apropiaron inmediatamente de esas plataformas tecnológicas, al punto que hubo que reforzar muchísimo en servidores y en otra clase de dispositivos tecnológicos, porque la explosión de demanda fue gigantesca. Un segundo aprendizaje que hicimos en estos años y en estos meses, parecen años. Parecen años. Son tantas las cosas que pasaron y que hubo que decidir que parecen años, pero son 2 meses y medio. Un segundo aprendizaje que hicimos es que
la educación a distancia, por más que se haga con bases tecnológicas muy fuertes y con desarrollos pedagógicos muy interesantes, reproduce las mismas inequidades que existen en el mundo de la educación presencial. Nosotros globalmente tuvimos un crecimiento muy, muy grande de los alumnos que se conectaban, y además tenemos muy medido dónde se conectaban, cuántas veces por semana entraban, cuánto tiempo por día, qué cantidad de ejercicios terminan, esa clase de cosas. Y el resultado es que el uso de estos recursos tecnológicos es desigual según el nivel sociocultural de los alumnos. Cuanto mayor es el nivel sociocultural de los alumnos, mayor es el aprovechamiento de estos recursos. Cuanto más vulnerables son los alumnos en términos sociales y culturales, menor es el aprovechamiento. Esto no es algo que cree la educación a distancia. Esto lo que muestra es que la educación a distancia reproduce inequidades que vienen de antes. Los mismos grupos que se conectaron muy poco, que aprovecharon muy poco los recursos tecnológicos y pedagógicos, son aquellos que tienen mayor tendencia al abandono temprano de los estudios, que tienen mayor tendencia a la repetición, que tienen mayor tendencia a acumular déficits de aprendizaje en la educación presencial. De modo que uno puede esperar ciertas cosas de la educación a distancia y de los recursos informáticos aplicados a la educación, pero no puede pedirles cosas que no pueden hacer por sí mismos, y no pueden eliminar, ni siquiera atenuar probablemente inequidades que están presentes en el mundo de carne y hueso. Y lo tercero que estamos aprendiendo ahora en estos días, el momento que empiezan a convivir la educación presencial y la educación a distancia, es que la educación a distancia, por más dinero que se ponga, por más poderosos que sean los recursos tecnológicos, al menos a nivel de la educación básica, no sustituye a la educación presencial. El pronóstico que algunos hacen, creo que con un poco de novelería, acerca de que vamos hacia un mundo donde no va a haber más escuelas, donde no va a haber más contacto cara a cara entre maestros y alumnos, sino un mundo donde todo se va a hacer a distancia. Tenemos la sensación, a raíz de la experiencia que estamos viviendo, que es un pronóstico que no se va a cumplir, seguramente no en ningún plazo que nosotros conozcamos, y tal vez nunca. Hay algo insustituible en el contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, de los docentes con los alumnos. Eso no significa que la formación a distancia no aporte, eso no significa que los recursos tecnológicos no sean útiles, pero lo que hay que pensar es en una combinación entre los dos, y no entrar en una lógica excluyente de o vamos por un camino o vamos por otro. Yo creo que esto no hace más que confirmar una experiencia que los uruguayos vivimos, que los seres humanos vivimos muchas veces. Cuando nació el cine, se pronosticó el fin del teatro. Cuando nació la televisión, se pronosticó el fin del cine. Resulta que tenemos teatro, cine y televisión, e incluso hoy otras vías por las cuales entretenernos. El resultado es que el menú se enriquece, y ahí nacen muchas oportunidades de combinar maneras diferentes de trabajar para conseguir mejores resultados. Muy claro, muchas gracias, Pablo, y también quiero volver en breve sobre estos comentarios sobre el punto de la inequidad, que es tal cual como decís, una inequidad que ya existía y que ahora la vemos con más claridad. Ustedes, como ministros, lo tenían clarísimo, esta inequidad, pero capaz para el público en general, digo, para quienes están fuera de la docencia y de la educación, no era algo tan patente como es hoy. Con lo cual también acá se abre una oportunidad para que lo podamos abordar de una manera más acabada, o dar una respuesta que solucione. Quería preguntarles, antes de entrar tal vez en conversaciones sobre sus propios países, cuando inició esto hubo que reinventarse, como ustedes decían, y quería preguntarles en qué se apoyaron o cuál era la fortaleza que tenían sus países para iniciar este proceso de reinvención. Vos, Pablo, mencionabas algo de este trabajo que venía haciendo Uruguay, pero
esas primeras semanas, ¿en qué fortalezas se apoyaron para iniciar la reconversión? Claudia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a nosotros también nos sorprende la pandemia al inicio de la toma de posesión del nuevo gobierno. Estábamos apenas en unos días y pensando en las metas de los 100 días, cuando de repente tenemos que pensar cómo responder ante esta pandemia. Nosotros suspendimos clases a partir del 16 de marzo. Un 15 de marzo sale la disposición presidencial y amanecimos lunes con las escuelas cerradas. Inmediatamente los equipos técnicos del Ministerio de Educación han sido una gran fortaleza y los organismos internacionales, principalmente los que trabajan a favor de la infancia, inmediatamente se convoca a UNICEF al clúster de educación y empezamos a trabajar de una manera conjunta con el clúster de educación. Al clúster se suman también grupos de empresarios nacionales, el consorcio de universidades, empresarios por la educación. Tuvimos un encuentro realmente muy oportuno, en el que nosotros pasamos las primeras 48 horas trabajando el perfil de cada una de la estrategia. Quiero comentarles que antes de que se emitiera la suspensión de clases y antes de que apareciera el primer caso en Guatemala, ya se había decretado estado de calamidad. Pero una semana antes el señor presidente nos había dicho que empezáramos a trabajar un plan integrado para atención de la emergencia en cada uno de los ministerios. Y nosotros, antes del primer caso, ya habíamos realizado el lanzamiento público del plan y estábamos ya en proceso de educar para la pandemia a las organizaciones de padres de familia, principalmente las escuelas que estaban ubicadas en las fronteras donde se habían identificado los primeros casos, que era en México y en la frontera con Honduras. Entonces empezamos a trabajar prevención en estos cordones que habíamos identificado. Ya en el momento de trabajar el plan ya estábamos visibilizando estos escenarios, pero ya cuando lo tienes a una realidad que pensábamos igual no iba a ser tan pronto, no esperábamos que fuera en la quincena de marzo, entonces teníamos que responder en el menor tiempo posible. Y lo que más nos preocupaba, porque nosotros tenemos realidades distintas, y lo que más nos preocupaba era que nosotros estamos conscientes que hay niños que llegan a nuestras escuelas más por la alimentación escolar. Y eso inmediatamente fue la primera preocupación del señor presidente y nos dice, tienen que resolver en el menor tiempo la alimentación de los niños. 72 horas ya estábamos dando respuesta al tema de la alimentación de los niños. Eso creo que nos dio ánimo cuando logramos solventarlo, porque la ley dice claramente que los alimentos se tienen que servir en la escuela y ahora no los íbamos a servir en la escuela. Una vez solventado ese escenario, nos fuimos inmediatamente a buscar cómo encontrarnos nuevamente con el niño desde una realidad distinta. Y gracias a Dios, pues entre toda la cooperación empezamos a obtener todos estos apoyos de la donación de tiempo de aire, y ya fue el desafío de tener una serie de recursos que nosotros no contábamos, porque necesitábamos más que nunca editores, diagramadores, porque estábamos, como les comento, nuestra realidad es distinta, teníamos que diagramar. La primera meta era diagramar en 9 idiomas cada una de las guías. Entonces, era un trabajo que teníamos que hacer, un esfuerzo 9 veces. Y nos sentimos muy satisfechos cuando pudimos tener esa producción de esas primeras guías. Todo es susceptible de mejora. Ahora vamos con unas guías mucho más elaboradas, con unas guías que llevan hasta una unidad de evaluación, va una guía explicativa. O sea, en esta segunda entrega fue una situación totalmente distinta a esta primera entrega, en la que teníamos
que responder en el menor tiempo posible. Luego, este proceso lo fuimos haciendo de manera integral, porque cuando se activa el clúster de educación, teníamos ya identificadas 9 líneas de acción. Y en esa línea de acción, entonces, empezaron en el marco del plan cada cooperante a visibilizar en qué punto se iban a ubicar para no duplicar los esfuerzos. Entonces, fuimos teniendo ese ordenamiento de tal manera que todos empezamos a funcionar de una manera muy dinámica, optimizando todos los recursos, aprovechando la experiencia de cada una de las instituciones, y empezamos a ser muy productivos. Luego vimos la necesidad de organizar estas mesas técnicas de atención porque ya teníamos todo preparado, teníamos que ser muy eficientes para llegar y obtener los resultados esperados. Y es ahí donde este diálogo oportuno con los maestros, aprovechar el liderazgo que el maestro tiene en la comunidad, nos permite poder responder en el menor tiempo posible, y nos llegan videos porque, como les repito, nuestra realidad es totalmente distinta, la ubicación geográfica de nuestras comunidades en la zona rural, montañosa, pero nos llegan videos de los maestros donde están tocando las puertas de la casa, entregando guías a los padres de familia, orientando a sus estudiantes, poniendo planas. Y entonces vemos cómo ha sido un esfuerzo, el llamado a la unidad que realizó el señor presidente en el sector educación. Realmente lo hemos visto, hemos construido todo un diálogo y un proceso de participación, muchos aliados. Obviamente lo más noble que tenemos en el país son los niños. Entonces inmediatamente todos nos organizamos para responder, conseguimos cómo transportar estas guías a través del grupo de empresarios. Las guías se transportaron hasta las comunidades más lejanas. Ya en la segunda entrega, pues ya todo estaba totalmente coordinado, arreglado en el tema de alimentación escolar. Ahora vamos ya perfeccionándolo. Las primeras entregas fueron solo alimentos no perecederos. En la cuarta entrega nos vamos a ir con alimentos mixtos, no perecederos, más verduras y frutas. Entonces, pero obviamente cuando visitamos las escuelas para monitorear las entregas, los grandes ausentes son los niños. Y esto realmente a todos nos conmueve. Nos reciben los maestros, nos reciben los padres de familia. Y lo más importante es que vemos a los maestros trabajando con mucho amor en el embalaje de lo que llega a los niños. Vamos un poco evolucionando y consolidando estas entregas. Ahora vamos también a facilitar un kit para los niños, un kit de higiene personal para los niños, y ya van instrucciones para irnos preparando cuando en algún momento estemos listos para retornar. Entonces ya van en estos kits de higiene, de acuerdo a la edad del niño, van los instructivos de cuando regreses a la escuela, cómo vas a tener que empezar a comportar, cómo va a ser este proceso. Justo nosotros tenemos una mesa técnica en este momento, de la cual yo me retiré para venir a este foro, que es con maestros de la dirigencia, y ahí estamos viendo con los maestros ya nuestros escenarios de cómo vamos a regresar, pero tenemos que prepararnos para esta nueva normalidad. Primero, porque los maestros van a tener que entender estos protocolos, vamos a tener que educar al padre de familia para atender los protocolos en la escuela, cómo vamos a formar a los niños con estos protocolos, ese regreso escalonado. Y entonces estamos atendiendo la emergencia, pero al mismo tiempo ya tenemos preparado cómo vamos a regresar. También hemos dado un tratamiento distinto al sector privado con el sector público, porque el sector privado tiene acceso a plataformas. Nosotros en el sector público solo un porcentaje tiene acceso a plataformas virtuales, y por eso es que tratamos de dar respuesta integral.
desde la virtualidad, haciendo esta innovación en el ministerio para atender los que tienen acceso a la tecnología, desde la televisión y la radio para las áreas más urbanas y que no tienen acceso a la tecnología, hasta estas guías que les comento en el área rural. En el caso del sector privado que tienen acceso a las tecnologías, ellos están entregando una adecuación curricular mensual, y esto les va a permitir poder terminar en los tiempos establecidos el ciclo escolar, y tienen un acompañamiento ya sea del SINAE o del supervisor educativo para poder validar estos planes de estudio. De tal manera que hemos preparado un escenario para los que sí tienen acceso a plataformas virtuales y un escenario para los que no tienen esta posibilidad. Muchas gracias. Ahí me respondiste varias preguntas que te iba a hacer después, así que ahora voy a profundizar más. Queremos también hacerles algunas preguntas que son difíciles, porque nada, creo que están respondiendo a este momento de una manera extraordinaria, y nos interesa conocer eso también para estar al tanto y para poder pensar, ¿no? Que también todos los que nos acompañan hoy puedan ayudar en estas soluciones que nos toca brindar. Pablo, preguntarte, ¿qué fortalezas encontraste en el sistema de Uruguay para transitar esto de la mejor manera posible? Brevemente mencionaría 4. Primero, la existencia, a la que ya hice referencia, de una inversión acumulada a lo largo de una década en tecnología, en el desarrollo de plataformas, en el aseguramiento de conectividad. Haber dispuesto en un momento de crisis de una base de este tipo, que no se consigue construir en 6 meses, fue muy útil para lo que pasó después. Lo segundo, que creo que es igualmente importante que lo anterior, y que es una característica bastante propia del sistema político uruguayo, es la continuidad de las políticas públicas. En marzo había habido un cambio de partido de gobierno. El partido que había desarrollado esta base tecnológica se fue del gobierno, entró una nueva coalición, pero sin embargo la coalición asumió como propio lo hecho por el gobierno anterior en esta materia, mantuvo la agencia que desarrolla la educación a distancia con la misma fuerza y con el mismo apoyo económico que traía, y eso uno ve en ciertas situaciones de crisis que el hecho de que haya políticas que son políticas de Estado y no solo políticas de gobierno ayudan a responder en momentos difíciles. Lo tercero, que creo que es muy, muy importante, es el enorme compromiso y profesionalismo de los docentes. Los docentes habían sido mandados a sus casas cuando se determinó el cierre de las escuelas. No había una obligación explícita de servirse de las plataformas digitales, y de hecho todo esto ocurrió justo en un momento de cambio de autoridades educativas, que no es un momento particularmente bueno para andar controlando qué es lo que hacen miles y miles de docentes. Sin embargo, de manera voluntaria, una cantidad enorme de docentes asumieron el compromiso, incluso una proporción muy grande de ellos no tenían familiaridad con estas bases informáticas y tuvieron que hacer un esfuerzo personal de aprendizaje para ponerse en condiciones de usarla. Si no hubiéramos contado con una masa de docentes tan magníficamente motivada, con tanto sentido de responsabilidad, con tanto profesionalismo, esto no, por más que estuviera disponible la base tecnológica, esto no hubiera funcionado. Y lo tercero, lo cuarto, creo que es la otra fortaleza, es la valoración social de la educación entre los uruguayos, el hecho de que tengamos una población que percibe la importancia de la educación de sus hijos y que tomó decisiones de apoyo para que no solo los docentes estuvieran conectados de un lado, sino para que los alumnos estuvieran conectados del otro, y que se sigue manifestando. Ahora estamos en un momento de regreso escalonado a las aulas. Este lunes empezaron las escuelas secundarias en una parte grande del país, que se sitúan las zonas de mayor riesgo sanitario.
La asistencia a clase de los alumnos es voluntaria. Se admite la posibilidad de que una familia considere que no están dadas las condiciones de sanidad suficientes para que sus hijos vayan a la escuela secundaria y por lo tanto pueden abstenerse de mandarlos. En esas condiciones, en el tercer día de funcionamiento de las escuelas secundarias de buena parte del país, la asistencia está por encima del 75% de los alumnos sobre una base estrictamente voluntaria. Bueno, creo que esa actitud de la población es otra de las fortalezas en las que pudimos apoyarnos. Muy bueno, Pablo. Nos dejás varias enseñanzas. Creo que esto que mencionaste de la política de Estado y dar continuidad es toda una lección para América Latina. Nosotros esperamos que ustedes como ministros puedan hasta quedarse en los próximos gobiernos, pero sabemos que el promedio en América Latina de los periodos de gobierno en educación es corto, y la verdad que haya políticas de Estado que se sostengan es fundamental si queremos trazar un camino de educación de mejora a largo plazo. Así que creo que es interesante la actitud creo que con la que vos asumiste, pero además que sea una política de Estado y que lo trabajen de esa manera. Claudia, preguntarte, aprovechando también la especificidad de cada uno de sus países, Guatemala cuenta con la CONALF, la Comisión Nacional de Alfabetización, que tal vez es una comisión que no se replica o un organismo que no está replicado en otros países de esa manera. Y sabemos que la alfabetización temprana es fundamental y en este tiempo capaz es uno de los puntos que está más en riesgo, sobre todo en la escuela primaria. ¿Qué estrategias están llevando adelante en ese sentido para que la brecha, o digámoslo en positivo, para que que la alfabetización continúe y para trabajar en los espacios de mayor riesgo? Sí, bueno, en ese sentido, CONALFA continúa con sus programas. Aquí lo importante es que estos programas están definidos en cada una de las comunidades y es a través de personas que están focalizadas, viven en la comunidad. Pero me parece sumamente interesante qué estamos haciendo nosotros para prevenir que haya abandono escolar y que vayamos a sumar más personas en condición de analfabetismo en el país. Y en ese sentido, también quiero comentar que estamos trabajando muy fuertemente. Sí encontramos un buen camino con relación al fortalecimiento de la educación extraescolar y la atención de la educación extraescolar en el marco de las estrategias enmarcadas en el plan. Se focalizan en la ampliación de los programas extraescolares, tanto presenciales, semipresenciales y en línea, de tal manera que podamos dar más oportunidades. Y en este momento de pandemia, los programas de educación extraescolar han seguido funcionando con mucha normalidad porque son semipresenciales y a distancia. Entonces ahí nosotros seguimos alcanzando los objetivos y solamente hemos estado dando el acompañamiento que se hace porque son programas sumamente exitosos y lo que estamos haciendo ahorita es ampliar la cobertura y poder inclusive adoptar otras modalidades como por ejemplo los maestros itinerantes. De tal manera que en las comunidades donde no se puede abrir por número de estudiantes, no se puede abrir un centro educativo escolar como una telesecundaria o un instituto básico, pueda ser atendido este grupo muy reducido a través de un maestro itinerante para ir cerrando la brecha del analfabetismo y también porque tenemos muchos jóvenes que han quedado excluidos del sistema, pero que ahora a través del fortalecimiento de la educación extraescolar estamos promoviendo también procesos de acreditación y certificación de las artes o los oficios a los que ellos se dediquen y los introducimos a través de esta modalidad. Una de las innovaciones que logramos hacer todavía en el marco de los 100 días justamente son los entornos virtuales de aprendizaje,
que estos entornos están siendo destinados para la educación extraescolar y también para aquellos jóvenes que se encuentran en el país por situación de migración. De tal manera que podamos, en esfuerzos con la municipalidad, la iniciativa privada y el Ministerio de Educación, recientemente hicimos el lanzamiento con el apoyo de UNCEPA y la Municipalidad de la Democracia Escuintla del primer entorno virtual. La intención es que allí se puede trabajar con la tecnología. Los estudiantes que son trabajadores que estudian y no tienen acceso a internet y equipo de cómputo en su casa, pueden buscar un entorno virtual, se conectan a la plataforma del Ministerio de Educación y realizan su trabajo con el acompañamiento de un experto que les va ayudando a buscar y preparar sus trabajos, los sube y entonces va resolviendo su situación de aprendizaje de acuerdo a la modalidad que haya seleccionado y también del grado de escolaridad que esté cursando, que puede ser la primaria acelerada, los básicos, el bachillerato o alguna especialidad que esté sacando en ese momento en línea. Es más que todo para cerrar la brecha del analfabetismo. Claro. Muchas gracias, Claudia. Preguntarte, Pablo, vos tirabas atrás este mito de que podíamos pensarnos sin escuela, y todos coincidimos con vos. Hubo un mito anterior que era que los robots iban a reemplazar a los maestros, y también está claro, hoy más que nunca, hoy derribamos dos mitos juntos porque vemos la importancia y la necesidad de los maestros y de los maestros en la escuela. Viendo que Uruguay está regresando, que empezó el regreso esta semana, semanas anteriores en las escuelas rurales, ¿cómo imaginan o cómo están pensando la articulación entre lo presencial y lo virtual en este nuevo formato? El gran problema que tenemos que enfrentar ahora es doble en realidad. Por una parte, tenemos que diagnosticar los desniveles que se hayan generado en términos de aprendizaje, las brechas que se hayan generado en términos de aprendizaje como resultado de los diferenciales de uso y los diferenciales de acceso en algunos casos a la educación a distancia. Tenemos que detectar cuáles son esas brechas y tenemos que desarrollar acciones que nos permitan compensarlas. El gobierno tiene un gran lema que es no dar este año lectivo por perdido. No dar este año lectivo por perdido significa dos cosas. En primer lugar, nos negamos a bajar los brazos y decir, bueno, asumamos que nadie aprendió nada y en marzo de 2021 todo el mundo empieza donde estaba en marzo de 2020. Eso nos parece una catástrofe con costos enormes para las familias, para los alumnos, para la sociedad en su conjunto. El otro extremo que queremos evitar es hacernos trampas al solitario, decidir por decreto que todo el mundo aprendió lo que tenía que aprender y empezar en marzo de 2021 un grado por encima del actual. Eso no va a funcionar, eso va a tener consecuencias enormemente negativas sobre las trayectorias educativas, incluso probablemente eso genere algún tipo de estigma sobre las generaciones COVID que quedarían identificadas como generaciones con déficit de aprendizaje. En ese marco, la combinación entre presencialidad y educación a distancia va a cumplir dos funciones. Una es una función evaluativa, para saber dónde estamos, para saber cuánto han aprendido o no aprendido los alumnos, para saber cuáles son las brechas que se han generado. Vamos a combinar un elemento que sigue siendo insustituible, que es el juicio subjetivo del docente, que es el que está al lado del alumno, el que lo conoce, el que sigue su desempeño día a día, con la utilización de instrumentos que ya tenemos de evaluación de aprendizajes a distancia, que permiten tomar buenas fotos del conjunto, digamos, e identificar tendencias dentro de la población escolar. Y lo segundo es reforzar
la continuidad de aquellos aprendizajes que estamos identificando como críticos para la continuidad educativa. Y ahí estamos aprendiendo mucho sobre qué combinaciones funcionan más y qué combinaciones funcionan menos entre lo presencial y lo que es educación a distancia. Por ejemplo, cuando se trata de transmitir contenidos nuevos, la presencialidad sigue siendo el recurso fundamental. Hace falta, en las condiciones actuales al menos, es difícil para los docentes conseguir presentar contenidos nuevos, transmitir habilidades o competencias nuevas mediante instrumentos de educación a distancia. Tal vez se pueda avanzar en eso, pero avanzar en eso va a significar mucho trabajo de elaboración, de desarrollo de instrumentos que hoy todavía no están disponibles. En cambio, la presencialidad es muy útil para reforzar contenidos o habilidades que se transmitieron de manera presencial. Por ejemplo, hacer ejercicios sobre temas que han sido presentados en clase. Para nosotros esto es muy importante porque los protocolos que hemos aprobado para un retorno a clases seguro en términos sanitarios incluyen que hay que mantener una distancia de 1,5 metros entre alumno y alumno, y para eso hay que fraccionar los grupos. No hay manera de tener en un aula de pequeñas dimensiones 30 alumnos y respetar la distancia que exigen los requisitos de seguridad sanitaria. Entonces vamos a un esquema en donde una mitad del grupo vaya el lunes y la otra mitad no vaya el lunes y la segunda mitad vaya el martes pero no vaya el lunes. Y la idea es de utilizar los mecanismos de la educación a distancia para reforzar los contenidos que se van adquiriendo en los momentos en que los alumnos están en sus casas y no en la escuela. Y priorizar los momentos de presencialidad para la presentación de contenidos, habilidades y competencias nuevas. Estamos identificando oportunidades de este tipo y tratando de organizar el calendario de vuelta a clases teniendo en cuenta estos aprendizajes. Hay también, no quiero aburrirlos mucho con cuestiones muy técnicas, pero hay muchas formas de educación a distancia. Y las distintas formas de educación a distancia tienen diferentes potencialidades. Por ejemplo, una cosa es una clase a distancia en tiempo real a través de Zoom. Otra cosa distinta es el uso de plataformas educativas como nosotros tenemos, por ejemplo, en lenguas y matemáticas, que permite el trabajo autónomo de los alumnos. Y un alumno puede ir avanzando en niveles de dificultad y respondiendo ejercicios mediante el uso de plataformas adaptativas que van respondiendo a las características de cada alumno. Bueno, cada uno de estos instrumentos genera oportunidades distintas, también genera riesgos diferentes, y lo que tenemos que hacer es combinar esos instrumentos de distancia con la presencialidad para cumplir el gran objetivo que tenemos. El gran objetivo que tenemos es que a principios del próximo año lectivo todos los alumnos hayan incorporado los aprendizajes necesarios para asegurar su continuidad educativa. En algunos casos eso va a implicar también extensión del tiempo pedagógico. Estamos pensando, primero, bueno, ya estamos instalando un régimen de tutorías para alumnos que están en situación de especial vulnerabilidad, y luego está la idea de extender el calendario escolar lo más tarde que se pueda hasta fin de año, usar el mes de febrero como un mes para seguir adelante con actividades compensatorias, y si es necesario, pensar en actividades compensatorias ya iniciado el año lectivo 2021, con actividades a contracurso y esa clase de cosas, de manera de asegurarle a todos los alumnos este piso de haber hecho los aprendizajes críticos. El objetivo, insisto, es no dar el año por perdido, no hacernos trampas al solitario y tratar de servirnos de las dos dimensiones, la presencialidad y la educación a distancia, para realizar todas las actividades compensatorias que sean necesarias.
Muy bueno, Pablo, muchas gracias. Esto que decía, sobre todo al principio, lo del juicio subjetivo de los docentes, como también las estrategias que mencionaba Claudia del acompañamiento para la alfabetización, muestran los dos una confianza muy grande en los maestros. Y esto no es algo para dar por sentado, que los ministros de educación confíen en sus docentes, no nos ha pasado siempre, y creo que es una mención que vale la pena hacer, ¿no? Porque sin esa confianza no hay sistema que pueda despegar. Así que otra lección que nos dejan. Pedí permiso, nos pasamos de tiempo, yo me quedaría 2 horas más haciendo preguntas porque siento que estamos empezando. Pedí permiso para robarnos 2 minutos más y darles a ustedes la oportunidad de que nos dejen en 1 minuto un mensaje para cerrar, un mensaje de lo que se viene y de lo que ustedes como ministros nos quieren pedir a los que estamos tratando de muchos lugares distintos de acompañar y de mejorar los sistemas educativos. Así que, Claudio y Pablo, 1 minuto para despedirnos. Bueno, reitero mi agradecimiento por esta oportunidad que me dan, principalmente porque sé que hay muchos docentes conectados y quiero aprovechar para decirles que en el caso de Guatemala, el señor presidente ha privilegiado de una manera increíble la vida de los niños y de los maestros en el sector educación, me refiero principalmente, y todavía no tenemos fecha, quiero que quede claro, para reaperturar los centros educativos porque no es el mejor momento para poder fijar una fecha, al contrario. Todavía se están trabajando los protocolos, estamos con números altos en contagios y los últimos en aperturar, al igual que muchos países, van a ser los centros educativos. También quiero decirles que siempre vamos a tener presente también, nos hemos puesto en el rol de padres de familia, algunos padres nos escriben un poco temerosos de cuando se llegue ese momento, maestros también nos escriben y nos manifiestan el temor. Estamos siendo muy cuidadosos y justamente en la mesa técnica en la que estamos atendiendo este tema de la emergencia, estamos trabajando también los protocolos para la atención psicosocial y ahí poder que todos recibamos ese acompañamiento en el momento que se dé la atención, porque tenemos que tener un encuentro con la nueva realidad en las instituciones educativas. Y nosotros estamos, solo para que se formen una idea, los amigos de los otros países, solo en la preprimaria y primaria tenemos 4.5 millones de niños. Entonces, estamos hablando de centros educativos bastante numerosos y que, por supuesto, nuestros protocolos de atención tienen que ser debidamente pensados y calculados con muchísima responsabilidad. Eso quiero que les quede. Estamos trabajando de la mano con los maestros, de la mano con los cooperantes, con todos los grupos que nos están apoyando y vamos a tomar siempre decisiones colegiadas en apego al derecho de los niños, integralmente al derecho de los niños, pero sobre todo privilegiando la vida. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias, Claudia. Pablo, un mensaje de cierre. Un par de cosas, tal vez. Lo primero, creo que tenemos que asumir sin complejos que esta crisis, que es global, no acepta soluciones globales y que cada país, cada sociedad tiene que encontrar sus caminos adaptados a las particularidades que debe enfrentar. Cuando yo escucho a la ministra Claudia hablar de tener que trabajar en varios idiomas al mismo tiempo o la cantidad de alumnos a los que deben responder o atender en la educación básica, bueno, obviamente esas son realidades muy distintas a las que vivimos nosotros en Uruguay, por lo tanto las respuestas no tienen que ser las mismas, tienen que adaptarse a cada contexto. Nosotros incluso en un país chico como es Uruguay, pusimos 3 principios para organizar el proceso de retorno. Uno era la gradualidad, otro era la diversificación geográfica. La pandemia no se comporta del mismo modo en todas las partes del país y por lo tanto no tiene sentido que el retorno a las clases se produzca del mismo modo en todo
en todo el territorio, y el tercero era la voluntariedad del que ya hemos hablado. Nosotros empezamos hace un mes con la educación rural, que es una proporción pequeña, a diferencia de Guatemala, del total de alumnos, pero que nos permitió poner a punto los protocolos, poner a punto toda una logística, ensayar algunas ideas de lo que se puede hacer o no, y luego fijamos 3 fechas. La primera fue el lunes pasado, el primero, la segunda es el 15 de junio, y el objetivo es para el 29 de junio tener al 100% de los alumnos en las aulas nuevamente. Pero esto es un calendario que se puede aplicar a la realidad del Uruguay, no necesariamente a la realidad de otros países. De modo, a veces tenemos mucha tendencia en nuestros países a atender las recomendaciones de los organismos internacionales, a ver qué nos dicen quienes miran las cosas desde una perspectiva global, y obviamente es un punto de vista que hay que tener en cuenta porque hay mucho que aprender de ahí, pero también hay un componente de adaptación a cada realidad al que no debemos renunciar. Y lo segundo, hay un lugar común, una frase hecha, que dice que las crisis traen problemas y también traen oportunidades. Es verdad que es una frase hecha, pero al menos en este caso también es muy cierto. Creo que no solo tenemos que ver esta crisis que estamos viviendo como una amenaza ante la que tenemos que actuar defensivamente, también trae oportunidades. Creo que ha acelerado mucho algunos procesos, por ejemplo, todos los procesos que tienen que ver con la educación a distancia. Creo que lo que decía Agustín de la confianza en los maestros, al menos en el caso uruguayo, se ha generado una dinámica muy saludable de una sociedad que está reconocida y agradecida hacia sus maestros por el modo en que han actuado, y unos maestros que ven a un gobierno preocupado y trabajando duramente para tratar de enfrentar la situación, y eso no siempre fue así, vamos a no idealizar las cosas. En todos los países la relación entre maestros y gobiernos pasa por mejores y por peores momentos. Creo que en una situación crítica como esta, cuando realmente las cosas aprietan y es necesario dar respuestas contundentes a situaciones que son potencialmente muy dañinas, a veces las sociedades sacan lo mejor de sí mismos, y deberíamos aprovechar eso y evitar que cuando se termine la pandemia y cuando todo esto quede en el pasado, como seguramente va a pasar, no nos olvidemos de las cosas que hemos aprendido y de las dinámicas de confianza que hemos generado. Muy bueno, Pablo, muy bueno, Claudia, muchísimas gracias a los dos. La verdad es, lo que decía antes, un montón de lecciones y de ideas que nos quedan resonando. Les agradecemos el tiempo. Y yo quería, antes de pasarle la palabra a Marcela para el cierre, decir que atrás de los ministros hay personas de carne y hueso, Pablo y Claudia, que en este tiempo en particular han dejado muchas horas de sueño, han entregado mucho más de lo que se imaginaban al asumir la función. Y la función que ustedes tienen es una función de servicio, hay una vocación de servir a los demás. Así que en nombre de todos los que los escuchamos hoy y en nombre de todos los que de alguna manera disfrutamos de su trabajo, agradecerles ese esfuerzo y ese servicio que prestan por todos nosotros, y agradecerles el tiempo que nos prestaron hoy, que la verdad fue un placer, y esto nos deja lecciones para llevar a cada uno de nuestros trabajos, que son muy distintos, pero con esto aprendido. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a FS por organizar y por convocarnos hoy.